Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, martes 20 de febrero. Estamos en esta primera semana del tiempo ya de Cuaresma, queridos amigos. Nos anima, nos fortalece como siempre el Señor, llamándonos, dale será allí. Estamos caminando hacia una purificación del corazón y de la vida. Escuchamos del libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a Él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así con ustedes mismos sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Queridos amigos, y pone ahí la Isaías gobe buruena. Hay bebé lleva peñande yara ñande ya es muchas veces. Hay vivente con seta agua está verbi. Si total pea nañanen borqueina. Etante a mí lleva. Vive indígena de entonces te vas a encontrar de sopa, ya es ahí señante, ¿verdad? Queridos amigos, así es la palabra de Dios. En la medida en que peñan de yara lleva cujay vive beisa, o peñan de ario, o peñan de punto ume, o peñan de recobebe, o peñan de catuñanemo, ñanemo punení. ¿Por qué? Porque ñanderico es sopa del Señor, ñanderico es sopa de la gracia de Dios. Ñanderico es sopa de los valores y principios que nos va transmitiendo día a día. A veces tengo ñande peñandero gapuve a peñandere coebe hoy. Vaya va peñande sim, vaya va peñande abuela, lleva ñande boe. Oñe ñande peñande mishive. Oñe ñande, oye ñande va bañande ya poana. Va ella bañande ya icobana. Va bañande me huecatupe lleva. Ñamojeño ñana peñandere coebe. A peña de corazón. Así entonces Isaías nos va diciendo poco a poco esa llovizna, porque después lo más lindo, primero dice esa semilla que cae fecunda, luego germina y así entonces después de ahí viene con esa semilla que se produce el pan que se come, porque así es mi palabra que sale de mi boca. Tiene que germinar, tiene que crecer y tiene que producir frutos de santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.